Cordial saludo, mi nombre es Tilsalena Chifano, soy estudiante de Ciencia Política y este video lo hago para la materia Teorías y Construcciones de Paz. Necesitamos buscar explicar de alguna manera un conflicto que ha vivido nuestra nación, que ha vivido nuestro territorio y cómo tendríamos algunas metodologías y estrategias para construir paz. Como todos sabemos, nuestro país ha sufrido desde años atrás el flagelo de la guerra. Cada ciudadano colombiano que tiene memoria puede recordar, ver que hemos vivido unas situaciones bien difíciles en nuestro país. Por esta razón, creo que en este momento podemos decir que los acuerdos de paz firmados en nuestro territorio son de mucha importancia. Es muy importante que podamos construir una metodología y una estrategia para la construcción de la paz, pero ante todo debemos recordar, volvernos atrás y mirar cómo fue que iniciaron estos conflictos en nuestro país, cómo Colombia se ha sumido en este conflicto armado, en este flagelo social que nos ha hecho tanto daño. Tenemos que recordar que lo primero que inició fue en el 1948, cuando empezó la violencia y que duró hasta 1958. Esto sucedió después del asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán, cuando sucedió el Bogotazo, un conflicto que tuvo lugar entre liberales y conservadores. Siempre lo hubo, con una lucha armada que dejó miles de muertos. Después de esta situación que pasó de que murió el doctor Jorge Eliezer Gaitán a manos de personas que lo asesinaron, entonces se inició la época de la década de 1960, cuando se inició la guerrilla. Se establecieron grupos guerrilleros de orientación comunista en Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muy conocidas por nosotros como las FARC, y el ELN, que hasta ahora está, que es el Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos lo que buscaron fue, con ideología, buscar el poder, fuerza y establecerse un sistema socialista en Colombia. Otro flagelo que hemos tenido nosotros los colombianos es el narcotráfico. Nosotros, para todos los que tenemos como la edad mía y algunos jóvenes que han podido leer, desde la época de los 80 hubo una cantidad de problemas debido al narcotráfico, la cuestión de bombas, de violencia. Para todos, tenemos los que vivimos en Bogotá, por ejemplo, tenemos el recuerdo de la bomba que se puso en el DAS, en los clubes, en todas estas cosas. Después de esto vino el paramilitarismo, que fue también para la época de los 80. Se conocieron como las Autodefensas Unidas de Colombia, surgieron en esta época, como lo dije, del 80. Y los grupos estaban implicados en abusos a los derechos humanos, como masacres, desplazamientos forzosos y vínculos directamente con el narcotráfico. Tenemos que recordar también lo que fue los desplazamientos forzados. Nuestro país ha sido desangrado totalmente. Nuestro país ha vivido una época muy tenaz, muy terrible. Hemos tenido diferentes acuerdos de paz, pero realmente que el más sonado ha sido el de las FARC. Tuvimos el acuerdo del movimiento armado de Quintín-Lame, esto fue en 1941. También hubo el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas de Renovación Socialista, creo que fue en el 1994. Y por último tenemos el acuerdo con las FARC. El acuerdo con las FARC fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Esta negociación se hizo muchos años en La Habana
en Cuba. Este histórico acuerdo firmado por cuando fue el presidente Santos tuvo como base, como objetivo poner fin al conflicto armado que nos tenía azotados a los colombianos y se adelantaron temas como la justicia transicional, la participación política, la reforma rural, la lucha contra el narcotráfico y por último la reparación de las víctimas. Sin embargo, este acuerdo ha tenido, después de que se firmó el acuerdo, tuvo un referendo que todos nosotros nos acordamos se hizo un referendo el cual fue negado, no, el pueblo colombiano no lo quería, lo que dio lugar a una cantidad de enmiendas posteriores que fueron aprobadas por el Parlamento colombiano. Bueno, uno de los varios puntos que se tocaron en este tema del acuerdo de paz lo primero fue el cese al fuego y el desarme. Estipulaba que hubiese una parada de fuego tanto de allá para acá, un acuerdo bilateral y definitivo, y así como que las FARC dejaran las armas por parte de ellos para no hacerle más daño a la población civil. También pidieron la participación política. Se acordó que se debería facilitar la participación de las FARC, incluyendo la constitución de un partido político legal y la participación en elecciones que garantizaran que estas personas pudieran tener un acceso a la política. Y efectivamente se dio y lo hemos visto últimamente, que ellos tienen que pueden estar en el Senado, en toda parte. Podemos seguir con los aspectos positivos de las FARC fue el cese al fuego, como ya lo dije, porque evitamos que hubiese tanta muerte en nuestro país, la participación política para ellos y el desarrollo rural. ¿Qué hubo negativo? Que mucha gente de esta no se acogió al acuerdo de paz, sino que hubo reincidencia, siguieron con esta cuestión de asediar a la humanidad, a los colombianos, de matar a la gente, de extorsionarlos, del boleteo. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera entre el gobierno, pues se dio con las FARC y fue firmado, como ya lo dije, en el 2016, poniendo fin a más de 5 décadas, porque desde que se murió el doctor Gaitán empezó la guerrilla y fueron más de 50 años. Entonces, pues ellos ya tienen participación política, hay fin del conflicto, se buscó la solución del problema de las drogas ilícitas y todas estas cuestiones, pero realmente últimamente hemos visto que se ha acrecentado esta disidencia, ha hecho mucho daño al país, a pesar de que se ha hecho una implantación y una verificación, una refrendación del pacto, pero realmente no se ha cumplido. En la reforma rural no se ha visto en los cambios, la participación de las FARC pues se ha visto, pero lamentablemente no hemos tenido una cuestión que hayamos quedado conformes totalmente. Entonces, pues nosotros tenemos que decir que frente a los acuerdos de paz vemos lo positivo y lo negativo de los diferentes procesos que han sucedido, pero en especial este de las FARC. Y tenemos que acotar en este momento que tenemos que conocer la historia de nuestro país, porque hay un dicho o una frase muy hermosa que se la ha oído a muchos tutores de la UNAD, donde dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. De esto hemos aprendido mucho, sobre todo en esta materia de teorías y construcciones de la paz, ya que los colombianos anhelamos la paz, la reconciliación, pero no es necesario que no dejarla como en manos solo del gobierno y de los grupos firmantes, sino que pensemos que debemos involucrarnos todos. La participación de nosotros como sociedad civil es imprescindible para lograr una verdadera reconciliación
y conseguir la tan helada paz que hemos querido. Para mí, especialmente como estudiante de ciencia política y como amante de Colombia, quiero que esa anhelada paz, que para nosotros es indispensable, los diálogos transparentes, que se pueda construir y se motive la esperanza para todos, que nos unamos y como país prevengamos, tratemos de que no haya más conflictos. Yo me haría una pregunta en este momento: ¿cómo encontrar que podamos tener una metodología y una estrategia de construcción de paz? Yo pienso que mediante la educación. Desde las instituciones educativas, respuestas creativas y no violentas a la generación, o evitar que haya más conflicto, formular estrategias de resolución pacífica de los conflictos y construcciones de paz en Colombia. Podemos establecer apuestas conceptuales con las interacciones interpersonales desde una dimensión real y relacionista, a tener una propuesta por una concepción positiva del conflicto y la necesidad de definir los procesos de negociación como estrategia de resolución de los conflictos. Realmente es sustancial las relaciones humanas para poder lograr la paz en nuestro país, la consecución de la paz en nuestro país, y aprender a intervenir, aprender a obrar, darlo todo por el diálogo, por ser cooperativos. Esto es algo esencial para construir la paz a través de la educación, formar, recordar a los niños lo que nuestro país ha tenido que vivir durante mucho tiempo, lo que nuestro país ha tenido que pasar para sufrir lo que hemos vivido, para lograr con una buena estrategia, una buena metodología, una construcción de paz. Y esta construcción de paz para mí debe ser la educación, la formación desde los colegios, desde las universidades, desde los jardines infantiles, donde haya niños, dar la estructura, la conciencia de que nuestro país merece y es posible que tengamos la paz. Muchas gracias.